voy a hablar de un tema que creo que está de auténtica actualidad, sobre todo porque, por suerte, en los últimos 5 a 10 años se han producido importantes avances que creo que deben ser conocidos por todos los clínicos y por todas las personas que están trabajando en la tuberculosis. Es el diagnóstico de la enfermedad. Recuerden que en la conferencia anterior, la que dimos en junio, hablábamos de cómo el espectro que va desde la exposición, cuando nos exponemos a la enfermedad activa, ¿no? Pero entre medios hay la enfermedad, que es la que tenemos, está una entidad que ahora empezamos a hablar mucho, que es la tuberculosis subclínica, cuando el paciente aún no tiene síntomas, pero podríamos adelantarnos a poderlo diagnosticar, lo vamos a analizar, y la que vimos en la conferencia anterior, que era la tuberculosis latente, ¿no? Cuando el diagnóstico como el tratamiento. Bien, ahora nos estamos centrando fundamentalmente en ese paquete que entraría en la enfermedad activa, que es, como todos ustedes saben, desde el momento que se produce la infección, se puede producir una progresión a la enfermedad desde el primer momento. Esto puede ocurrir como en un 5% de las personas que se infectan, pero el resto van a entrar en fases latentes que posteriormente, en algunas ocasiones, podrían llegar a producir la enfermedad y también estar en lo que llamamos la tuberculosis subclínica. Ahora hablamos del enfermo, del paciente que tiene síntomas. Como digo, hay dos grandes escalones en lo que es el diagnóstico de la tuberculosis. Primero, el diagnóstico de la infección, que es el que analizamos en la conferencia que dimos en junio, y ahora el diagnóstico de la enfermedad, cuando estamos con un enfermo. En el diagnóstico de la enfermedad sigue habiendo tres grandes pilares que todas las personas conocen. La clínica, porque recuerden, estamos con un paciente que tiene síntomas y que por lo tanto demanda atención. La radiología y la microbiología. Dentro de lo que es la valoración clínica, en esto ha cambiado poco. Es una enfermedad producida por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que se divide muy lentamente y que por lo tanto va a dar una clínica de muy lenta instauración, insidiosa y de curso crónico, que además, como entra prácticamente siempre por el pulmón, los síntomas pulmonares van a estar presentes en más del 80% de las formas de tuberculosis y más del 90% de las tuberculosis pulmonares, que son la tos habitualmente productiva, hemoptisis o dolor torácico. Pero también puede haber síntomas constitucionales no específicos, como son un signo de una enfermedad que ya es crónica o subaguda y que son más frecuentes fundamentalmente en los niños y en los pacientes con VIH. Y por supuesto, si hay afectación extrapulmonar, 20 de cada 100 tuberculosis en pacientes inmunocompetentes va a ser extrapulmonar, va a dar síntomas extrapulmonares. También cuando ya la enfermedad está un poquito avanzada o sobre todo cuando se trata de pacientes con VIH o pacientes o niños, puede aparecer síntomas sistémicos no específicos como la fiebre, que es más bien febrícula, en el 65-80% de los casos, escalofríos, sudoración nocturna, cansancio, malestar, anorexia, pérdida de peso. Pero fíjense lo que decimos, cuando hacemos o cuando se hacen estudios de contactos, del 10 al 20% de las personas que diagnosticamos con tuberculosis no tienen síntomas. Esto es la tuberculosis subclínica. Por eso voy a hablarles ahora, después, de la importancia de la detección activa de casos de tuberculosis en poblaciones seleccionadas. En el paciente con VIH no se puede confiar tanto en los indicadores típicos porque, por ejemplo, hay aquí mucha más diseminación de la bacteria y, por lo tanto, la fiebre y la pérdida de peso son más importantes, la tos suele ser menos frecuente, los patrones radiológicos, lo veremos después, son más variables, hay más tuberculosis extrapulmonar y diseminada porque nuestro sistema inmune no está consiguiendo parar lo que sería la diseminación de la enfermedad y el diagnóstico diferencial es más amplio. Con respecto al diagnóstico de la tuberculosis en pacientes con VIH, hay 4 síntomas en los pacientes con VIH que si no los tienen, la probabilidad de que el paciente tenga tuberculosis es muy baja, casi nula. Miren, la tos de cualquier duración, no solo de más de 15 días, la fiebre, los sudores nocturnos y la pérdida de peso. En ausencia de estos 4, no hay tuberculosis en más del 97% de las veces. Y esto está muy bien, sobre todo para las clínicas de tuberculosis, donde se va a intentar descartar que haya enfermedad tuberculosa para empezar a dar un tratamiento preventivo para la tuberculosis que analizamos en la conferencia anterior. Si alguno de estos síntomas está presente, entonces hay que hacer una búsqueda activa de casos de tuberculosis. Por lo tanto, estos 4 síntomas nos van a descartar que tenga tuberculosis un paciente con VIH.
fiebre, pérdida de peso, tos de cualquier duración y sudoraciones nocturnas. Pero como les comentaba antes, es muy importante lo que estábamos comentando. Ahora mismo los síntomas, que de verdad que son muy inespecíficos, pero el screening con síntomas, la búsqueda activa de síntomas, tos y cualquier otro síntoma de tuberculosis, pérdida de peso, febrícula, tiene un papel muy importante en lo que les hablaba al principio de la búsqueda activa sistemática de enfermedad tuberculosis en poblaciones seleccionadas, con lo que voy a volver un poquitín después. Bien, como ustedes también saben, espérense porque no sé por qué aquí se ha parado. Bien, la segunda sería la radiología. La radiología también, todos la conocemos, es una técnica, la radiología de tórax, es una técnica muy sensible, por lo tanto, ¿qué supone esto? Que es muy raro que haya una tuberculosis pulmonar con radiografía de tórax normal en pacientes inmunocompetentes. En inmunodeficientes, recuerden que las lesiones radiológicas vienen fundamentalmente de nuestras defensas, nuestro sistema inmune atacando al bacilo. Por lo tanto, cuando tenemos una inmunodeficiencia importante, las lesiones radiológicas puede que no existan o sean mucho menores. Pero por lo tanto es una técnica muy sensible que no es tan específica. ¿Qué supone? Que cualquier lesión muy sugestiva de tuberculosis podría ser otra enfermedad. Luego, no es una técnica que valga para confirmar enfermedad si hay lesiones. Es una técnica que vale para descartar si no hay lesiones. O sea, tiene un papel importante en el despistaje de la tuberculosis. Es por eso que ahora la Organización Mundial de la Salud, con muy buen criterio, está apoyando el que se hagan radiografías masivas, sobre todo en poblaciones seleccionadas, como veremos ahora, porque en el camino a la eliminación de la tuberculosis son necesarias pruebas muy rápidas y sensibles, por lo que la radiografía de tórax, que es la más sensible de todas, se presenta como fundamental. La radiografía de tórax es una herramienta esencial en lo que se denomina fin de la tuberculosis porque es muy sensible para el tamizaje de tuberculosis activa, porque una placa normal obliga a hacer pruebas diagnósticas microbiológicas para confirmar si hay tuberculosis, es muy importante en el diagnóstico de la tuberculosis en niños, tiene un mejor rendimiento a la hora de descartar enfermedad que el propio INESP que veremos después. Es muy importante también en el diagnóstico, como hemos visto antes, en pacientes que viven con VIH, ayuda a descartar tuberculosis activa antes de indicar el tratamiento preventivo de la tuberculosis, ayuda en estudios de prevalencia, es importante en el monitoreo de la respuesta al tratamiento y tiene también una relevancia en el estudio de secuelas pulmonares. O sea, fíjense en todo lo que me acaba aportando la radiografía. Tan solo de manera, como es esto también hay muchos clínicos que nos están escuchando, revisar los patrones radiológicos de la tuberculosis más frecuentes. En el caso de, en el momento inicial, cuando se produce la agresión del bacilo y ya se produce la enfermedad, que hemos dicho que viene a ser un 5% de las personas que se infectan, aquí muchas veces la radiografía es lo que se llama tuberculosis primaria, puede ser normal. Como muchas veces, como mucho se puede ver algún infiltrado pequeño alveolar periférico con o sin adenopatías iliares o medias clínicas. Aquí, por ejemplo, podemos ver alguna adenopatía en pacientes que tienen una tuberculosis primaria. Pero lo más frecuente es lo que se llama la tuberculosis postprimaria o de reactivación, donde aquí sí que se produce una consolidación de infiltrados, fundamentalmente en los segmentos apicales, bien del lóbulo inferior o de los lóbulos superiores, ¿de acuerdo? Donde además se puede producir cavitaciones por necrosis, que pueden estar presentes en alrededor de un 50% de los casos, y aquí, sin embargo, es un poquito menos frecuente las lesiones típicas de la tuberculosis primaria, como son las adenopatías iliares o los derrames pleurales unilaterales. Este, por ejemplo, es unas cavernas en el lóbulo inferior derecho, lo están viendo aquí, que serían sugestivas de una tuberculosis postprimaria. ¿Y qué ocurre con los hallazgos radiológicos en la tuberculosis y el SIDA o en los pacientes infectados por VIH? Si la inmunodepresión no es muy severa, o sea, tiene más de 200 CD4, linfocitos T CD4 el paciente, tiene buena inmunidad y entonces se va a defender bien contra la agresión del bacilo y va a acabar produciendo lesiones parecidas a las de los enfermos inmunocompetentes. Pero cuando hay menos de 200 CD4 y cuanto menos CD4 hayas, entonces la inmunodepresión es más severa, va a haber menos probabilidad de respuesta de nuestro sistema inmune y por lo tanto se van a producir pocas lesiones pulmonares típicas. Va a haber mucha más frecuente afectación linfática, diseminación hematógena, radiografías normales a veces y afectación extrapulmonar. Aquí vemos, por ejemplo, una tuberculosis linfática intratorácica en un paciente con
infectado por VIH con SIDA ven que no hay afectación parenquimatosa y que sí que hay un gran conglomerado adenopático parailiar derecho. Aquí podemos ver algo que también podemos encontrar y que lo hemos visto, una tuberculosis por diseminación hematógena, que es una tuberculosis miliar, que se ve también a veces mejor en la lateral, porque sobre todo en el espacio retrocardíaco se pueden ver mejor esos granos de mijo que son los que definen a la enfermedad. Como saben, la tuberculosis miliar se define como un patrón radiológico típico con múltiples nódulos finos, menores de 3 milímetros, generalmente más profusos en los lóbulos inferiores, que están más vascularizados y que se ven mejor, como he dicho antes, en el espacio retrocardíaco de la radiografía lateral. Como indica una diseminación hematógena, es un cuadro grave, aunque el paciente no tenga síntomas o tenga pocos síntomas cuando llega a la consulta. Aquí podemos hablar perfectamente. Hay otras técnicas de imagen que nos pueden apoyar, ¿de acuerdo? Estamos hablando fundamentalmente de la resonancia magnética, del escáner, del TACAR, del CT, ¿no? Que aportan poco a la radiografía de manera global, que más bien a veces la ponemos por otras sospechas diagnósticas, que son más caras y que de rutina no son aconsejables, pero que, por ejemplo, en la tuberculosis pulmonar y mediastínica, el CT de tórax me puede ayudar mucho y la resonancia magnética nuclear en la tuberculosis extrapulmonar. Dentro de la tomografía hay unas lesiones que son típicas, como son las cavernas, los infiltrados, pero hay algo que es en las fases incipientes de la enfermedad, que es lo que se llama el árbol en brote o el árbol en gemación, que llamamos en América Latina, donde se produce, fíjense ustedes, aquí lo tienen, ven lo que es el árbol en brote o el árbol en gemación, lo están viendo por aquí, y miren cómo se ve en el escáner, y aquí también, ¿lo ven? Esto es un signo de afectación de pequeña vía aérea que sugiere mucho tuberculosis o micobacteriosis, otra micobacteriosis, si hay una enfermedad crónica, aunque no es patognomónico de esta enfermedad. Pero aquí ven, por ejemplo, lo que puede ocurrir en las manifestaciones radiológicas en los pacientes viviendo con VIH. Si tienen más de 200 CD4 o menos de 200 CD4. Más de 200 CD4 los síntomas predominan los respiratorios, menos predominan los sistémicos, la diarrea, las linfadenopatías, los neurológicos. En la radiología, en más de 200 CD4, patrones cavitarios y de los lóbulos superiores. Con menos de 200 CD4, los patrones basales con adenopatías pueden hacer radiografías normales o patrones miliares. La afectación extrapulmonar en los más de 200 CD4 es ocasional, mientras que es frecuente en menos de 200 CD4. Las vaciloscopías suelen ser mucho más positivas cuando tenemos más de 200 CD4, las tisulares más negativas y sin embargo son más positivas las que tienen menos de 200 CD4, los cultivos son positivos habitualmente en los dos y los cultivos en sangre suelen ser negativos cuando hay más de 200 CD4 porque no se dan las condiciones para que haya diseminación hematógena y frecuentemente positivos cuando hay menos de 200 CD4. Y hay algo que nos ha venido a ayudar mucho, sobre todo en el despistaje de casos a nivel periférico, que es la radiografía digital. De entrada, los costos de la inversión son mayores cuando tienes que comprar el equipo, pero luego son menores porque se puede hacer muchas radiografías con una interpretación que te la hace una propia máquina. Además, hay menor dosis de radiación, es más fácil en unidades móviles, que ahora veremos, permite la lectura a distancia por la telemedicina, tenemos una mayor facilidad de almacenamiento de imágenes con mejor calidad de la imagen y además hay posibilidad de desarrollo de técnicas computarizadas de detección. Ahora mismo, por ejemplo, estas son radiografías que me ha cedido mi buen amigo Alberto Mendoza de Perú, donde tienen, por ejemplo, en Perú el proyecto Mochila TV. Y aquí ven ustedes yendo a las zonas más deprimidas, donde hay mayor prevalencia de la enfermedad, donde se está haciendo y se aconseja que se haga búsqueda activa de la enfermedad y miren ustedes con la mochila donde llevan el aparato de rayos. O aquí, por ejemplo, aquí lo están viendo, un aparato de rayos conectado a un ordenador, o aquí, fíjense, en las montañas de Afganistán, incluso haciendo detección activa de tuberculosis. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, al final lo que se trata será de un aparato de rayos X móvil con diagnóstico asistido por computadora. Los vehículos tienen una máquina de rayos X con el programa. Este programa es el que más se utiliza, el que se está utilizando en Perú, el CAT-4TV, o uno de Fujifilm, que estamos nosotros trayendo ahora aquí a España, que lee la placa y da un puntaje de probabilidad, aquí lo ven, para que pueda hacer tuberculosis. Pero sobre todo es para que me descarte que haya lesiones. No hay lesiones, recuerden, inmunocompetente, no hay tuberculosis, casi seguro, ¿de acuerdo? Entonces vale fundamentalmente para el despistaje. De tal manera
que el cribado de poblaciones seleccionadas, como ahora veremos, mediante radiografía de tórax y otras técnicas radiológicas computarizadas, la radiografía con ayuda del computador, tienen también un papel importante en la detección sistemática de enfermedad en poblaciones vulnerables. Y con todas estas dos cosas quiero llevarles a algo que ha sido muy novedoso en nuestra región en los últimos 4 o 5 años, y es la búsqueda activa de casos, el screening sistemático de enfermedad tuberculosa en grupos seleccionados. Tanto es así que ya el módulo 2 de la Organización Mundial de la Salud se dedica de lleno a ello. Para esta detección sistemática de la enfermedad tenemos que ver el papel de las manifestaciones clínicas, que lo acabamos de ver, el papel de la radiología, que lo acabamos de ver, y cómo con estas dos grandes herramientas y otra que vamos a ver ahora, que sería la biología molecular, vamos a poder hacer detección sistemática de enfermedad tuberculosa. Esta detección sistemática, como digo, se basa en la clínica, en la radiología y en las pruebas moleculares, ¿de acuerdo? ¿Y a quién hay que hacer esta búsqueda activa de tuberculosis? En los siguientes grupos poblacionales donde hay mucha más tuberculosis y donde está indicado intentar encontrar lo más precozmente la enfermedad. En los estudios de contactos, tanto en niños, en el domicilio, en el lugar de trabajo, en el salón de clase o en el grupo social extradomicilio. En grupos de riesgo de padecer enfermedad, como pacientes infectados por VIH, que hayan tenido tuberculosis previa, desnutridos, fumadores, diabéticos, usuarios de drogas, sobre todo por vía intravenosa, usuarios de terapia anti-TNF o biológicos y pacientes que tengan lo que se denomina tuberculosis ocupacional. Esos serían los grupos de riesgo. Y luego las poblaciones de riesgo, estos son grupos en los que si hay infección van a padecer más enfermedad. Y luego son las poblaciones que están mucho más expuestas y que por lo tanto se consideran de riesgo. Entonces, no es lo mismo grupos de riesgo, que son una población que tiene más riesgo de desarrollo de la tuberculosis, y población de riesgo, que son poblaciones que por la exposición pueden padecer también más tuberculosis, como son los privados de libertad, las áreas pobres, los migrantes y desplazados, las poblaciones indígenas, los infantes, los ancianos y los maneros. Y no se olviden una cosa, que el diagnóstico de la enfermedad activa en estos grupos nos va a permitir dar un tratamiento curativo, pero si no hay enfermedad activa, estaría adecuado diagnosticar la enfermedad latente, la infección tuberculosa latente, para darle un tratamiento preventivo. Las herramientas ya las hemos visto antes, a la cabeza la radiología, pero también los síntomas, no solo los respiratorios, sino cualquier tipo de síntomas, y luego las pruebas moleculares. Y aquí esto que ponemos con la sangre sería, lo veremos ahora, la PCR, recuerdo, la proteína C reactiva para los pacientes infectados por VIH. El tamizaje comunitario se debe hacer en todos esos grupos de riesgo, pero además en aquellas poblaciones donde la prevalencia de tuberculosis sea superior a 500 casos por 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, 0,5%. O sea, hay muchas de nuestras poblaciones en nuestra región de América Latina, sobre todo en los grandes suburbios, donde hay mucho hacinamiento, todos lo conocemos, donde la prevalencia es superior a 500 casos por 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, 0,5%. Ahí también estaría indicado hacer búsqueda activa de casos, ¿de acuerdo? Y en esa búsqueda activa deberíamos basarnos como una gran ayuda en la detección asistida por la computadora, como una alternativa a la radiología convencional, sobre todo en individuos mayores de 15 años. Y también, como hemos visto antes, en los pacientes viviendo con VIH, la proteína C reactiva nos puede aportar mucho. Miren ustedes, esto sería una tabla de la Organización Mundial de la Salud de lo que aportan en sensibilidad y especificidad. Miren, la tos prolongada por 2 semanas, la sensibilidad para detectar tuberculosis, 0,42%, muy baja. La radiografía con cualquier anormalidad, 0,94%. Fíjense cómo aumenta claramente la sensibilidad, que nos vale para meter a las personas en los estudios o para descartar si fueran radiografías normales. Y aquí hay una serie de algoritmos que ha sacado la Organización Mundial de la Salud para intentar evaluar el porcentaje de casos prevalentes que podemos detectar. Y miren, de todos ellos probablemente el mejor sería este, donde a todas las personas que tienen tos, hacerles bien una prueba, si es positiva la tos, una prueba molecular. Si no tienen tos, se le hace una radiografía, y si en la radiografía hay lesiones, también la prueba molecular. De esta manera acabamos detectando el 84%. Pero esto sería solo basándonos en la tos. Si nosotros esto lo llevamos a cualquiera de los síntomas que hemos dicho antes, tos, pérdida de peso, expectoración, ¿de acuerdo? Febrícula, cualquiera de ellos. Si es positivo, si tiene alguno de estos síntomas, le hacemos la prueba molecular.
Si es negativo, le hacemos la radiología. Y si esta es positiva, la prueba molecular. De esta manera detectamos el 85%. O sea, estamos viendo cómo estas tres grandes herramientas, la clínica, la radiología y la prueba molecular, como búsqueda activa de casos, nos puede reportar muchos beneficios. Esto, por ejemplo, es un proyecto también que tiene Socios en Salud en Perú, donde se hace búsqueda activa de tuberculosis con este camión donde se está haciendo todo lo que nosotros estábamos expresando. Y miren, por ejemplo, en suburbios donde hay mucho hacinamiento y donde la prevalencia de la enfermedad aumenta mucho. Bien, hemos revisado ya la valoración clínica y la radiología y con ello nos hemos ido a lo que sería lo indicado para hacer detección activa, búsqueda activa de casos sistemática de enfermedad tuberculosa en poblaciones seleccionadas. Y vamos con la microbiología, que es lo que acaba confirmando el diagnóstico. Miren ustedes, quiero que entiendan esta diapositiva, que parece un poquito compleja, pero se lo vamos a intentar entender. Aquí estarían 100 enfermos que llegan con tuberculosis a la consulta. De ellos, el 30% llegan con una tuberculosis tan avanzada, que avanzadísima, como yo digo, llevan a cavernas hasta en el pasaporte, que pueden llevar desde 50.000 a 1 millón de bacilos por mililitro de muestra. Esto es tantísimo que la baciloscopía se ven los bacilos, incluso aunque sean como yo, que soy muy malo viendo bacilos. Conclusión, alrededor de un 30% de los pacientes se van a diagnosticar incluso con la peor de las baciloscopías, sin tener control de calidad de las mismas. Pero luego hay otro 35% que sumado al anterior suman un 65%, donde llegan con una tuberculosis avanzada, pero no tanto. De tal manera que llegan con alrededor de 5.000 a 50.000 bacilos por mililitro de muestra. Aquí, si lo quieres diagnosticar por baciloscopía, tiene que ser una baciloscopía buena, con buen control de calidad. Conclusión, con una baciloscopía con buen control de calidad puedes diagnosticar hasta un 65%. La conclusión negativa es que a pesar de que tengan la mejor baciloscopía del mundo, el mejor laboratorio del mundo y los mejores técnicos del mundo, solo vas a diagnosticar un 65% de los casos. Que además son los que tienen una tuberculosis más avanzada, los que más transmiten. Por lo tanto, es un problema el tenernos que adelantar a ello. Otro 20% más de casos, ¿de acuerdo?, van a llegar con una tuberculosis menos avanzada, con menos de 5.000 bacilos por mililitro de muestra. Y aquí la baciloscopía prácticamente no te la va a pillar, va a ser negativa. Pero hay otras pruebas, ¿de acuerdo?, como serían el cultivo o el Ginespper convencional, que podrían dar positivas. Nos estamos adelantando al diagnóstico. Esto ya no contagian tanto. Y no se olviden que además otras pruebas pueden llegar a aportar un 90% de sensibilidad, o sea, detectar el 90% de los casos a la cabeza, el Ginespper Ultra, que lo vamos a ver ahora, otras pruebas moleculares rápidas, altamente sensibles o el cultivo en medio líquido. ¿De acuerdo? Esto es un poquito para que sepamos lo que nos pueden dar de sí cada una de las pruebas microbiológicas. ¿Vale? Bien. Ahora mismo, cuando analizamos las pruebas microbiológicas o el diagnóstico microbiológico, creo que hay que ponerle ya el apellido microbiológico y molecular, porque van íntimamente ligados. Y serían 6 grandes pasos que los voy a analizar no detenidamente, solo el primero, los demás no tanto, ¿de acuerdo? Donde a la cabeza tienen que estar las pruebas moleculares, que llamamos pruebas moleculares rápidas, o los NAT, que serían test de amplificación de ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Y estos son los grandes avances que se han dado en el diagnóstico de la tuberculosis. Son pruebas altamente sensibles, por lo tanto diagnostican mucha más tuberculosis que la baciloscopía, pero es que además nos detectan las mutaciones asociadas a resistencia a los fármacos más importantes. Por lo tanto, deben ser la prioridad en los pacientes con signos o síntomas sugestivos de tuberculosis. En las pruebas moleculares tenemos 5 grandes grupos. A la cabeza el Ginespper, ¿de acuerdo? El Ginespper, que lo conocemos todos porque fue el primero que salió y el que se ha distribuido más ampliamente en el mundo. El Ginespper lo conocen todos. Es, como yo he dicho muchas veces, como una máquina de hacer café y en el cartucho donde se pone el esputo se pone, parece un cartucho de una máquina de hacer café. Bien, esto es una prueba que yo cuando la veo digo, de verdad que la especie humana es inteligente. Porque realmente, si ustedes lo ven, es un pequeño laboratorio de biología molecular en miniatura. Tiene, por lo tanto, es una prueba además muy sensible y reproducible, que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Además, como amplifica en muy corto tiempo el número de bacilos de la muestra,
puede llegar a ser positivo, el Ginespper, con solo 12 bacilos por mililitro de muestra. Si esto lo comparamos con los 10.000 que son necesarios para una baciloscopía positiva, el Ginespper es clave en aumentar la detección. Con un poquito de dolor he visto en los últimos 10 años cómo en la región de América Latina se ha ido implantando el Ginespper, pero de entrada tan solo para una de sus dos grandes virtudes, que es la detección de la resistencia a la rifampicina, que está muy bien, pero no es la más importante. La más importante es que detecta mucha más tuberculosis que con la baciloscopía convencional. Hay, bueno, ya no hay porque el de la izquierda, el MTB-RIF, lo han quitado ya, 2 o 3 grandes cartuchos. De ellos, el que deberíamos utilizar de manera sistemática es el cartucho Ultra, porque todavía amplifica más que el cartucho convencional. En el cartucho convencional, para ser positivo, necesitaban 131 unidades formadoras de colonia, bacilos, por mililitro de muestra, mientras que aquí son 10 veces menos y tarda menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo ideal sería que a todo paciente con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis se le haga un Ginespper Ultra. ¿Por qué? Porque la sensibilidad para detectar la enfermedad es cercana al 90%, lo que supone que aporta de un 25 a un 30% más diagnósticos de la baciloscopía, cuya sensibilidad máxima, como hemos visto antes, es de un 60 a un 65%. Por lo tanto, es clave en aumentar la detección. Pero además, está detectando la mutación en el gen RPO beta, que es donde mata rifampicina. Luego, a la vez, me está dando una información crucial sobre el fármaco más importante que tenemos en el tratamiento de primera línea, la rifampicina. Bien, pero cuando tenemos resistencia a la rifampicina, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa qué está ocurriendo con los fármacos de segunda línea, a la cabeza, con los fármacos mejores después de la rifampicina, que son las fluoroquinolonas. Y para eso ha salido el tercer cartucho, hace ya como 5 años, 4 para 5 años, que es el cartucho XDR, que este no vale para detectar más tuberculosis. Para detectar tuberculosis, el cartucho Ultra. Este tampoco vale para detectar resistencia a la rifampicina, porque no la mide, pero sí vale sobre todo para detectar resistencia a las fluoroquinolonas, mediante los genes involucrados en su resistencia, y a la isoniazida, que es la mayor aporte que nos puede dar. Por lo tanto, no detecta resistencia a la rifampicina, de tal manera que solo se debería realizar en muestras que ya han dado tuberculosis con resistencia a la rifampicina en otros cartuchos de Ginespper o con alguna otra prueba de sensibilidad. Tiene el pequeño problema de que necesita un módulo especial de 10 colores. Luego, el módulo que testa el cartucho Ultra no vale para este, porque el módulo que testa el cartucho Ultra es un módulo de 6 colores. Ahora el módulo de 10 colores sí que vale para este, para el cartucho XDR y para el cartucho Ultra. Puros problemas comerciales de las casas que lo fabrican. Pero además, importante para los clínicos, este cartucho Ultra me puede decir si lo que hay es una resistencia a fluoroquinolonas de bajo nivel. O sea que puedo tener resistencia a fluoroquinolonas, lo tienen aquí debajo, pero si te dice solo de bajo nivel, supone, desde un punto de vista clínico, que dando dosis elevadas de moxifloxacino, aunque haya resistencia a las fluoroquinolonas, van a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, el segundo, que se está empezando en algunas zonas de la región, es el TrueNAT. El TrueNAT viene a ser parecido a lo que es el Ginespper, pero es menos automatizado, es en 2 procesos, pero la gran ventaja es que tiene una batería incorporada. Por lo tanto, fíjense ustedes, lo podemos llevar también en la maleta. Que saben que Ginespper necesita soporte eléctrico continuo, mientras que este no. Te da la batería para 8 horas, ¿de acuerdo? Y tiene una sensibilidad y una especificidad similar a Ginespper. Luego es como si dijéramos un Ginespper más casero que lo puedes llevar al terreno, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, además, por si fuera poco, este ensayo, el TrueNAT, es lo que se llama una prueba de diagnóstico en el punto de atención, porque puedes ir a la cabecera de la cama, puedes llevarlo a las selvas, a los ríos, ¿de acuerdo? Y además tiene test para otras muchas enfermedades, es lo que se llama un multitest, ¿de acuerdo? Para poderlo probar. El tercero, que serían el BD-MAX y otras pruebas moleculares rápidas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud hace ya 3 años, ¿de acuerdo? Que son todos estos, son el Abbott Real Time, el Fluorotype, el BD-MAX y el Cobas MTB. Miren ustedes, tienen la sensibilidad para detectar tuberculosis similar a Ginespper Ultra. La sensibilidad para detectar resistencia a rifampicina, los 4, similar a Ginespper Ultra. Pero tienen la gran ventaja de que a la vez en la muestra de manera sistemática te detectan si hay resistencia a isoniazida.
Luego son, como si dijéramos, Ginesper mejorados, porque detectan la misma tuberculosis y la misma resistencia a rifampicina, pero además me dan información en el mismo test, ¿de acuerdo?, de qué ocurre con la isoniazida. Que eso con el Ginesper tendríamos que hacer primero el Ginesper Ultra, ¿de acuerdo?, y después Ginesper XDR, 2 tests para poder ver qué ocurre con la isoniazida. Luego son mejores que el Ginesper, pero también son menos reproducibles a nivel de terreno. No podemos llevarlo a nivel más periférico. Esto tiene que estar en laboratorios de referencia y esto te dificulta un poquito su utilización. Aquí lo tenemos. Luego estaría esto, el Genotype o el LPA, el Emprotazide, que se ha utilizado mucho en la región. El Genotype fue la primera prueba molecular para detectar resistencia a los diferentes antituberculosos en el año 2008. Por lo tanto, fue el primero que entró, ¿de acuerdo? Pero el Ginesper Genotype tiene varios problemas ya desde un inicio y ahora veremos por qué ya no está indicado. Primero hay que extraer el ADN, segundo hay que amplificarlo, luego hay que hibridarlo y luego interpretar los resultados. Conclusión, necesitamos un laboratorio de biología molecular con nivel de bioseguridad 3, que para Ginesper es 1, con 3 habitaciones separadas, por lo que es una prueba que debe estar centralizada en laboratorios de referencia. Además, no es una PCR en tiempo real, es una PCR convencional, de tal manera que por lo tanto amplifica muy poco. Luego, no es una técnica para detectar más tuberculosis, como sí lo era Ginesper o las otras pruebas moleculares rápidas. Es una técnica solo para detectar resistencias. Pero claro, a la hora de detectar resistencias ya ha sido claramente superado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo que quiero saber qué pasa con isoniazida y rifampicina, pues tengo el Ginesper Ultra con el XDR o las nuevas plataformas moleculares que hemos dicho, Virimat, Aborrealtine, Fluorotine, ¿de acuerdo? Que son mucho más sencillas, que se hacen en mucho menos tiempo y que además tienen mucha capacidad de detectar mucha más tuberculosis, que no lo tiene el Genotype. Y si fuera para ver qué ocurre con la resistencia a las fluoroquinolonas, bueno, pues tengo que es mucho mejor el Ginesper XDR. Por lo tanto, no digo yo que tiren ustedes, si tienen el Genotype, pero que dejen de invertir en él e inviertan mejor en las otras pruebas moleculares que estamos diciendo. Y acabamos con lo que es el futuro, el secuenciamiento, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Se trataría de secuenciar los más de 4 millones de pares de bases del bacilo para detectar qué ocurre con él, tanto como con criterios de transmisión epidemiológica, pero también para ver todas las mutaciones que se podrían asociar a la resistencia a los diferentes fármacos. Así se produce, el laboratorio manda a secuenciar y analiza el genoma, se revisan las mutaciones que aparecen en bases de datos internacionales y se determinan si de verdad se correlacionan con alguna resistencia in vitro en el laboratorio. Y con esa información se puede dar o informar, valga la redundancia, que el paciente tiene una mutación que con alta probabilidad de verdad confiere la resistencia al fármaco. Ya en este manual actualizado hace muy pocos meses, me parece que son 3 o 4 meses, sobre el diagnóstico de la tuberculosis para la detección de tuberculosis, ya se habla mucho de la secuenciación. Y se habla, por ejemplo, que en personas con tuberculosis pulmonar confirmada se debería o se puede utilizar para detectar resistencia a todos estos fármacos. Y cuando también podría ser para todos los fármacos de segunda línea. Hablan de 3 posibilidades de secuenciadores y yo creo que el mejor de todos es el diplex, el que está arriba, porque a la vez te puede detectar resistencia a rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, fluoroquinolonas, bedaquilina, linezolid, clofazimina, amicacina y estreptomicina. Mejor que los demás. Y no se olviden, y ya estamos terminando con las pruebas moleculares, que si nosotros a un paciente le recogemos una muestra y la muestra la procesamos a la vez por una prueba molecular, Ginesper, y a la vez por una prueba fenotípica en el cultivo y en el antibiograma, puede haber unas discrepancias porque aunque miden lo mismo, no siempre te dan los mismos resultados. Y una cosa que es muy clara, cuando haya discrepancias, sobre todo del resultado de la resistencia a la rifampicina, cualquier test que me diga que hay resistencia, la tenemos que creer. ¿De acuerdo? A pesar de la discrepancia con otros test. Por ejemplo, si el Ginesper me dice que detecta resistencia a rifampicina, pero el cultivo en medio líquido o sólido me dice que no la detecta, me creo el Ginesper. Pero al contrario, si el Ginesper me dice que no detecta resistencia a la rifampicina y el cultivo en medio sólido líquido me dice que sí la detecta, me creo el cultivo en medio sólido líquido. Porque ninguna de las dos pruebas son 100% gol estándar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí sería un poquito lo que ocurre con el paciente con VIH, donde pueden ver ustedes que los cultivos líquidos aumentan, la baciloscopía, y vamos a ver después lo que viene ahora. Bien,
La baciloscopía ha seguido siendo hasta prácticamente ahora la técnica de elección en el diagnóstico y no puede seguir siéndolo, sobre todo por su baja sensibilidad, ¿de acuerdo? Aparte que es una técnica tediosa que se tarda en hacer. Tiene una baja o moderada sensibilidad, o sea, detecta mucha menos tuberculosis que el cultivo, el Ginespper o las otras pruebas moleculares rápidas que hemos visto. Además, tiene la limitante de que no distingue micobacterias vivas de muertas. No distingue especies de micobacterias porque todas se tiñen igual y aunque es rápida y tiene un bajo costo, depende de la pericia y el tiempo que tenga el técnico. Ahora mismo el único papel que le queda a la baciloscopía en condiciones programáticas es el control del tratamiento, que se debe seguir por baciloscopía. ¿De acuerdo? De tal manera que, por lo tanto, la limitación más importante de la baciloscopía es su sensibilidad, por lo que son necesarias técnicas más sensibles y tan rápidas como la baciloscopía. Estamos hablando de las pruebas moleculares rápidas. Hay una prueba que se ha puesto muy de moda, que es muy antigua, que es el TB-LAN, que es el LAN significa lipoarabinomanano. ¿Qué es el LAN? El LAN es un antígeno que está en la pared micobacteriana, que habitualmente puede pasar a sangre y excretarse por la orina. Aquí lo estamos viendo, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros, ese LAN que viene de la pared micobacteriana, la podríamos detectar en orina con una tira, como la tira de una glucemia en orina, ¿de acuerdo? Pero claro, para eso tiene que haber antígenos de Mycobacterium tuberculosis en orina. Y para que haya antígenos de Mycobacterium tuberculosis en orina, ha tenido que haber una diseminación hematógena del bacilo. De tal manera que, por lo tanto, es una prueba de la cabecera point of care, de donde se atiende al enfermo, que dura menos de 20 minutos, que hace una detección rápida de tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero que se recomienda solo para pacientes con VIH severamente inmunodeprimidos, donde entonces sí que se puede producir esa diseminación hematógena y se podría detectar, ¿de acuerdo? De tal manera que las recomendaciones de la OMS al respecto es que se haga siempre este TB-LAN en pacientes hospitalizados, independientemente de que si tienen síntomas o no, siempre que tengan menos de 200 CD4. En los pacientes que son ambulatorios, si no tienen síntomas, habría que bajar a menos de 100. Pero en estos pacientes, como digo, si nos da negativo, no es que no haya tuberculosis, es que no ha habido diseminación o no ha llegado a la orina. Pero si da positivo, es altamente sugestivo de tuberculosis. Es una prueba rápida, sencilla, barata y además en pacientes donde poner el tratamiento es muy urgente, porque si te da positivo es porque hay una inmunodepresión muy severa y el enfermo va a ir peor. El cultivo, sabemos que el cultivo se puede hacer por medio sólido o por medio líquido. El ideal sería el medio líquido, porque el resultado es mucho más temprano. En el medio sólido tienes que esperar a ver cómo crecen las micobacterias y sabemos que son de crecimiento muy lento. Mientras que en el líquido tiene unos sensores que cuando empieza a consumir oxígeno que necesita el bacilo para dividirse, ya te dan positivo. Por lo tanto, el resultado es más temprano, ¿de acuerdo? Aunque se contamina más y requiere mayor especialización. De tal manera que el cultivo es la técnica más sensible que tenemos comparado con el Ginespper Ultra o con algunas como el Vidimax, ¿de acuerdo? Pero diagnostica más tuberculosis que la baciloscopía, pero tiene un problema importante a la hora de la decisión de tratar, que es su tiempo de respuesta es largo, porque incluso en medio de cultivo líquidos, que se va a detectar antes, vamos a tardar de 2 a 3 semanas en tener los positivos. Y en el sólido de 4 a 6 a 8 semanas. Y no podemos esperar en pacientes con síntomas, sobre todo en los que están severamente inmunodeprimidos, como los VIH, tanto tiempo para empezar el tratamiento. De tal manera que el cultivo muchas veces viene tan solo para, no sé, quitarme la duda de lo que está ocurriendo, pero no tanto como para indicarme la indicación de tratar, valga la redundancia. La identificación, una vez que tenemos ya el cultivo crecido, habría que hacer identificación que puede ser por técnicas genotípicas o fenotípicas. Las fenotípicas ya no están de moda. A la cabeza aquí el genotype, ¿de acuerdo? Que me pueden identificar hasta cerca de 40 micobacterias diferentes. Tenemos una versión AS que identifica 19 micobacterias no tuberculosas diferentes, las más relevantes, ¿de acuerdo? Y luego una versión 2 que nos identifica otras 27 especies. Todo habría que hacerlo por esta vía para hacernos claro de que lo que hay es una tuberculosis y no una micobacteriosis no tuberculosa, ¿de acuerdo? Y ya las pruebas de sensibilidad, recuerden que nosotros, si pedimos una prueba de sensibilidad, la pedimos inicialmente en los pacientes que no han recibido tratamiento, me creo más o menos lo que me dicen, ahora lo veremos,
Pero si en pacientes que han recibido previamente tratamiento, recuerden que la historia de los fármacos tomados previamente por el paciente es muy importante. Son dos grandes pilares en estos pacientes. Los fármacos que ha tomado, si se han dado mal administrados, si ha habido rotura de stock, si el paciente los ha tomado parcialmente, y el test de sensibilidad a fármacos que podría ser el convencional o el molecular. Pero no se olviden que la historia de fármacos tomadas previamente por el paciente es importante, de tal manera que la resistencia a un medicamento debería ser sospechada o incluso aceptada en cualquier fármaco administrado en monoterapia por más de 3 o 4 semanas o en un régimen que ha fracasado. Esto un poquito para los clínicos que se enfrentan a estos problemas. ¿Por qué? Porque miren ustedes, lo que ocurre en el laboratorio in vitro con el bacilo no es lo mismo a lo que ocurre en el pulmón in vivo con el bacilo. Yo siempre digo lo mismo, si yo fuera bacilo, a mí me gustaría mucho más vivir en el laboratorio, porque aquí estoy con el oxígeno, los nutrientes que necesito, estoy feliz, mientras que en el pulmón estoy todo el día bombardeado por los linfocitos T, que si me mandan citoquinas, y eso tiene que ser bastante más complicado. ¿Esto para qué? Para decir que la correlación in vitro, lo que me dice el laboratorio, e in vivo, lo que ocurre dentro del pulmón, no siempre es lo mismo, ¿de acuerdo? Estas pruebas de sensibilidad convencionales ya deberían estar descartadas porque aportan además una información muy tardía. Pero la pregunta es, ¿qué me puedo yo creer de un test de sensibilidad a los diferentes fármacos? Pues miren ustedes, para primera línea, para isoniazida y rifampicina, lo que me dice el laboratorio es creíble del 90 al 100%, o sea, muy creíble. Ojalá y todas las pruebas complementarias al diagnóstico me dieran una certeza diagnóstica del 90 al 100%. Seríamos todos muy felices. Por eso lo que me dicen de isoniazida y rifampicina, yo de entrada me lo creo. Pero tengan en cuenta que no es 100% creíble. Por lo tanto, de un 5 o un 10% puede haber discrepancias, por ejemplo, con las pruebas moleculares. Son poco creíbles y no se deberían hacer para etambutol y estreptomicina, ¿de acuerdo? Y para piracinamida, es cierto que hay una prueba, el quinoscolar, una prueba molecular que me da una información, pero realmente de piracinamida, si quieren luego discutimos, y si no lo veremos en la charla de diciembre, para piracinamida no me hace falta saber, lo deduzco de lo que ocurre con rifampicina. Pero hay algo importante que deben ustedes tener cuando trabajan en terreno, lo que yo os digo, aspectos importantes en el terreno. Miren, cuando yo tengo resistencia a isoniazida, más del 50% de las veces la tengo también a estreptomicina. Conclusión, en mi mente de clínico, cuando el laboratorio me dice que hay resistencia a isoniazida, en mi hacer clínico diario se inutilizan dos fármacos, isoniazida y estreptomicina. Cuando hay sensibilidad a rifampicina, más del 90% de las veces hay también sensibilidad a piracinamida, ¿de acuerdo? Y cuando hay resistencia a rifampicina, más del 90% de las veces hay resistencia a isoniazida y más del 50% a piracinamida. Conclusión, es lo que yo digo. Cuando hacemos un Ginesper Ultra, lo que me dice el laboratorio y no me pone en el informe, lo que me dice el laboratorio no me pone en el informe. Si me dice, no se detecta resistencia a rifampicina, en mi mente de clínico es lo mismo que el laboratorio me estuviera diciendo, hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida y etambutol. Repito, si me dice el laboratorio, no se detecta resistencia a rifampicina, en Ginesper, en mi mente de clínico es lo mismo prácticamente en el terreno a que hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida y etambutol. Por contra, si me dice hay o se detecta resistencia a rifampicina, en mi mente de clínico me está diciendo que no debo utilizar ni rifampicina, ni isoniazida, ni piracinamida. Y esto es fundamental en los esquemas que tenemos. Lo repetiremos en la charla que demos en diciembre. Para los fármacos de segunda línea hay muy buena credibilidad para las fluoroquinolonas y los inyectables, los aminoglucósidos, muy mala, y no se deberían hacer para etionamida, protionamida, PAS y cicloserina tricidona, y ya están disponibles y muy creíbles clínicamente la información que me da el laboratorio sobre el linezolid, medaquilina, clofazimina, delamanid, pretomanid. Pero en cualquier caso, tienen que ser test rápidos. Y la pregunta, ¿qué es rápido? Rápido es lo antes posible. Pero todo aquel resultado que me llegue antes de 3 o 4 semanas, que es el límite para que yo seleccione resistencias, lo podemos interpretar como rápido, aunque lo ideal sería en menos de un día, porque me va a permitir poner cambios o introducir cambios en el tratamiento sin comprometer el régimen. Esto lo podemos hablarlo. Por lo tanto, los test de sensibilidad que yo necesito para apoyarme en una buena decisión clínica
son fundamentalmente el Ginesper Ultra y otras pruebas moleculares rápidas aceptadas por la OMS para todo paciente que denominamos que tiene tuberculosis sugestiva. O sea, signos y síntomas sugestivos de tuberculosis. ¿Por qué? Porque aumenta la detección de la tuberculosis y de la tuberculosis con resistencia a rifampicina. Además, en todos los que tengan resistencia a rifampicina, habría que hacer un test que me diga qué ocurre con las fluoroquinolonas, bien Ginesper XDR o un Genotype para segunda línea. Además, en algunas situaciones o en algunas regiones o países concretos, también tendríamos que saber qué ocurre con isoniazida y hacer entonces pruebas moleculares. Y de esta manera, tan solo yo tendría que hacer test fenotípicos convencionales, con lo que esto ahorra al laboratorio de tiempo y de dinero para los medicamentos de segunda línea, Edeclina, linezolid, clofazimina, delamanid, en aquellos pacientes que tengan una tuberculosis pre-XDR, o sea, que tengan ya resistencia a las fluoroquinolonas. ¿De acuerdo? Estamos terminando. Recuerden que en la charla anterior hablamos mucho de la tuberculina y de los SIGRAS para el diagnóstico de infección tuberculosa e identificar a los grupos o a las personas o las pacientes que habría que darles un tratamiento preventivo. Bien, también tienen un papel en la detección de enfermedad, sobre todo en niños que tienen síntomas. ¿De acuerdo? Si tienen una tuberculina positiva, esto va a favor de que haya una enfermedad. No es patognomónico, pero podría ser, ¿de acuerdo? Bien, importante. Y luego también hay en algunos pacientes donde sospechamos que hay un tumor, un cáncer, o sospechamos que hay una tuberculosis pulmonar. Y entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una muestra de biopsia. Esa muestra de biopsia nos va a dar una serie de hallazgos macroscópicos y microscópicos sugestivos de tuberculosis. Pero en cualquier caso, estos son hallazgos de visión. No tenemos el bacilo, por lo tanto, toda la muestra que se saque de biopsia se tiene que mandar al laboratorio de microbiología para que le hagan pruebas moleculares, ¿de acuerdo? Baciloscopía y cultivo. Esto sería lo que daríamos desde un punto de vista macroscópico en lo que sería una tuberculosis primaria. Pueden ver ustedes aquí el infiltrado periférico que se muestra con la adenopatía, ¿de acuerdo? El complejo de Ghon. Esto sería una tuberculosis postprimaria. Pueden ver ustedes aquí una caverna cortada al través y un lóbulo superior completamente destrozado por la diseminación. Y aquí podemos ver, ustedes muchos puntos, lo ven aquí, puntos, lo que sería una tuberculosis biliar. Son hallazgos macroscópicos que afortunadamente los vemos pocos. Los que más vemos son los microscópicos. A la cabeza esto que ven ustedes aquí. Todos estos puntos negros que ustedes ven son linfocitos. Esto es un granuloma con necrosis caseosa central, ¿de acuerdo? Esto es altamente sugestivo de tuberculosis. Si el paciente tiene síntomas y signos sugestivos, y vemos esto, más del 90-95% tienen tuberculosis. Granulomas con necrosis caseosa central. Y esta otra lesión que ven aquí, esto es una célula, y todo esto son muchos núcleos, parece una herradura, lo están viendo, es una célula multinucleada de Langerhans. También si un paciente tiene síntomas y signos sugestivos de tuberculosis y vemos la célula multinucleada de Langerhans, también más del 90-95% es tuberculosis y está indicado en el tratamiento. De tal manera, como digo, es que es una alta probabilidad de tuberculosis e indica iniciar tratamiento. Y quiero ya terminar con otras técnicas diagnósticas de las que tan solo quiero destacar el ADA. Esta es una técnica bioquímica, no es como tal microbiológica, una técnica en la que es una técnica enzimática que detecta el ADA, la enzima ADA, adenosín desaminasa, que es una enzima que interviene en el catabolismo de las purinas, cuya principal actividad fisiológica ocurre en el tejido linfoide. Su determinación es muy válida en líquido de serosas afectadas por tuberculosis, bien pleural, bien pericárdica, bien meníngeas, ¿de acuerdo? Donde la presencia del bacilo es muy escasa y donde, aunque haya que hacer un Ginesper Ultra, con mucha frecuencia va a ser negativo. Pero si el ADA, que es muy sensible, me da positivo, si hay adenosín desaminasa en esos lugares, casi siempre es por tuberculosis. En países con una elevada o moderada endemia, la sensibilidad es superior al 95% y la especificidad también. Tan solo puede haber falsos positivos en entidades clínicas que no se parecen, como los derrames metaneumónicos, los empiemas, la artritis reumatoide, el lúpus eritematoso diseminado y los linfomas, ¿de acuerdo? De tal manera que ya para terminar, acabaríamos con los criterios diagnósticos, pero teniendo claro que lo ideal sería siempre confirmar el diagnóstico. Y la confirmación tan solo nos va a venir por las pruebas microbiológicas, que tienen un problema. O sea, si confirman es porque son muy específicas, pero tienen un problema de sensibilidad. Y es que si me dan negativas no me descartan la enfermedad.
Una prueba microbiológica positiva para la tuberculosis confirma la enfermedad. Una prueba negativa no la descarta. Para incrementar la sensibilidad de las pruebas microbiológicas, lo ideal sería que sean positivas con el menor número de bacilos por mililitro de muestra posible. Y aquí lo pueden ustedes. La baciloscopía, que ha sido la base del diagnóstico durante casi 100 años en nuestros países, necesita de 5 a 10.000. Luego no puede seguir siendo, porque aunque es rápida, es poco sensible, comparado, por ejemplo, con la misma rapidez que tiene el Ginesper Ultra y es mucho más sensible. Sensibilidad que es igual al cultivo, pero con un problema con el cultivo, su demora. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, y en la última diapositiva, en tuberculosis deberíamos tener 3 grandes criterios diagnósticos. El primero, certeza. No queda duda. Ahí hay tuberculosis. Cuando hay micobacteria en tuberculosis, recuerden, como yo digo, no está ahí para bailar reggaetón ni merengue. Está para hacer daño. No como las micobacterias no tuberculosas, que puede haber dudas, ¿de acuerdo? Y es de certeza cuando hay un cultivo que identifica el crecimiento de micobacteria en tuberculosis o cuando una prueba molecular rápida que detecta ADN de micobacteria en tuberculosis no lo detecta. ¿De acuerdo? Eso no hay duda, ahí hay tuberculosis. De alta probabilidad, pero no de certeza, pero que sí, tan alta probabilidad que justifica iniciar tratamiento, baciloscopía positiva. Pero podría ser micobacterias no tuberculosas. ¿De acuerdo? Granulomas calcificantes y o células de Langhans en la biopsia, que podrían ser también micobacterias no tuberculosas. Y el Tennelan, el lipoarabinomanano en orina, que lo hemos visto antes, pero que también podrían ser micobacterias no tuberculosas. Luego, estas 3 condiciones indican iniciar tratamiento. En condiciones programáticas le podemos llamar tuberculosis, pero que sepamos que si no va bien el paciente es que a lo mejor no era tuberculosis. Y a pesar de eso, quedaría lo que se llama el diagnóstico de exclusión, que ahora le llaman los diagnósticos clínicos. Y es que cuando todas las muestras procesadas para microbiología son negativas, pero se han procesado, se han descartado otras enfermedades, y si existe una sospecha elevada, clínica, radiológica, se justifica esperar tratamiento. Y si se cura, se debe aceptar la tuberculosis. Recuerden que hemos dicho en la diapositiva inicial de la microbiología, por mucho que tengamos, lo mínimo que detecta una prueba microbiológica son 10 bacilos por mililitro de muestra. O aquellos pacientes que lleguen con una tuberculosis que en cada muestra tenga menos de 10 bacilos, las pruebas microbiológicas van a ser negativas. A la cabeza, por ejemplo, la meningitis o la tuberculosis pleural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre que hay una sospecha, se hayan descartado otras enfermedades, aunque las pruebas microbiológicas sean negativas, hay que poner tratamiento y si el paciente se cura, hay que darle el diagnóstico de tratamiento. Es un diagnóstico por exclusión o un diagnóstico clínico. Bueno, creo que hemos hecho un amplio repaso de lo que es el diagnóstico, pasando por lo que serían las fases preclínicas a la fase del diagnóstico de certeza. Y bueno, estoy dispuesto o disponible para si ustedes quieren alguna pregunta.